את התיקון הנפש הזה. המזמורים האלה היו מיוחדים בנפש שלנו באחד הימים בשנה שעברה, בזמן כזה. זה הזמן לפני שנה. היינו ביום אחד בלילה של עוגמת נפש קשה מאוד, ובכינו לקדוש ברוך הוא בכי גדול. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nuevamente otro Shabbat más, celebrando otro Shabbat más. Aquí en la comunidad Tikkun HaNefesh, Waco, Texas. Un saludo para todos aquellos que nos estén viendo o que vean este video. Bendiciones de parte del Eterno. Vamos a hablar vamos a un comentario sobre la Parashat Tetzaveh. Parashat Tetzaveh, la que corresponde a esta semana. Antes de entrar a ese comentario, vamos a ver un poco de lo que es los temas de esta Parashá. Esta Parashá de Shemot, Éxodo, Shemot 27, 30 al 30, 10. Capítulo 27, verso 20 hasta el capítulo 30, 10 es lo que corresponde a esta Parashá. En la primera aliyá, los temas de la primera aliyá trata sobre el aceite para el alumbrado y el encendido de la menorá. También toca el tema de la orden general de la confección de las ropas de los kohanim, de los sacerdotes, y la orden de la confección del efod. En la segunda aliyá se habla sobre la orden de la confección de las cadenas y otros elementos. Se habla también sobre la orden de la confección del Hoshem. En la tercera aliyá tenemos los temas de la confección, la orden de la confección del Meit, lo que es el manto. Se da la orden también de la confección de los tzitz, que es la diadema que usa el Kohen Gadol, y algunos otros elementos. La cuarta aliyá y la quinta aliyá tratan el tema de la orden del ritual de la consagración de los sacerdotes, de cómo se debía llevar a cabo la consagración tanto de Aarón como de sus hijos. En la sexta aliyá se toca el tema de la orden de los sacrificios diarios, y en la séptima aliyá se toca la orden de la construcción del altar para el incienso. Este es en sí los temas que trata esta aliyá, esta parashá. Y algunos datos de esta parashá. Aquí en esta parashá se dan 7 mitzvot. Hay 4 mitzvot que son asé, son de mandato positivo. Hay 3 mitzvot lota asé, que son mandamientos negativos o de prohibición. Y hay 101 pesukim en esta parashá, ¿sí? Son poquitito más de 100 versos los que se leen en esta parashá. En esta parashá, al inicio de nuestra parashá dice la parashá Tetzaveh, dice: tú ordenarás a los hijos de Israel para que traigan a ti aceite de oliva puro, ¿sí?, machacado para iluminación, a fin de encender las candelas continuamente, ¿sí? La tradición en el pueblo de Israel siempre ha marcado determinados momentos importantes en la vida del pueblo de Israel por medio del encendido de luminarias, ¿sí? Siempre ha habido momentos en que se han encendido luminarias. Uno de ellos, y que realizan las damas, ¿verdad?, las mujeres cada viernes al atardecer para recibir Shabbat, ¿sí?, el encendido de las velas. También en las festividades, en algunas festividades se encienden las velas. Se enciende también la festividad de Hanukkah, ¿sí? Se encienden también a veces en los fallecimientos de alguna persona o en el aniversario de la muerte de esa persona, ¿sí? Una luminaria encendida, ¿sí?, puede llenar un lugar de luz, ¿sí?
puede llenar un lugar de luz. Muchas veces estamos en un lugar a oscuras y encendemos un pequeño fuego, ¿sí? Y aún ese pequeño fuego ilumina, disipa esa oscuridad. Ahora, un fuego, imagínense un fuego ardiendo es en sí mismo una experiencia única, ¿sí? Cuando hacemos un fuego para hacer, como decimos en México, una carne asada, ¿sí? Muchos nos reunimos ahí alrededor de ese fuego, ¿sí? Los que hemos andado en el bosque, los que han ido de campamento, ¿cuándo es el momento de la reunión? ¿Sí? De reunirnos en el campamento para platicar, si no es cuando se enciende el fuego en la noche. ¿Sí? Y es ahí donde nos concentramos alrededor de ese fuego, ¿sí? Y contemplamos ese fuego, ¿sí? Ya no vemos tanto la cara de los amigos, ya no, sino que estamos platicando y estamos viendo ese fuego, ¿sí? Las llamas, al decir las llamas me refiero a la llama del fuego, no a los animalitos. Las llamas, las velas, el fuego, siempre han sido utilizados como metáforas desde tiempos antiguos, ¿sí? Siempre ha sido una metáfora, se ha utilizado como metáfora. Ninguno de ellos ha permanecido encendido de una forma constante, ¿sí? No han permanecido encendidos en forma constante sin que nadie, ¿sí? Sin que alguien se preocupara de seguir agregando el combustible para ese fuego, ¿sí? La leña, el aceite o lo que se requiriera. Y lo mismo debería de suceder con nuestra alma, con nuestra llama, que es nuestra alma, ¿sí? La llama que llevamos nosotros por dentro es nuestra alma, nuestra neshama. Al comenzar esta parashá, el Eterno le da a Moshe esa instrucción: y tú habrás de ordenar a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas machacadas, puro, para el alumbrado, para encender las lámparas, siempre, ¿sí? Si vemos esta última expresión, ¿sí? Que dice, para encender lámparas, para encender las luminarias, siempre, ¿sí? La Torah en hebreo lo describe así: Lejalot ner tamid, ¿sí? Algunos con justa razón dirán que esta es la fuente, ¿sí? De la cual viene la costumbre de mantener una llama constantemente encendida en las sinagogas, ¿sí? A estas llamas encendidas constantemente en las sinagogas se les conoce como Ner Tamid o llama eterna, ¿sí? Y si ustedes se han fijado en el mundo secular, ¿sí? En el mundo secular, en muchos lugares, cuando se quiere honrar la memoria de alguien, o se enciende, hay una llama siempre encendida. No sé si alguien lo ha visto eso, en algunos monumentos que hacen que se hacen en el mundo secular, en los países occidentales, en otros países, sobre todo cuando fueron personas que ofrendaron su vida por otros o X, y se quiere mantener vivo ese recuerdo. Siempre hay una llama encendida en ese lugar, ¿sí? Es diferente, sí, es diferente. No, estas llamas siempre, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, en la llamada zona rosa, siempre hay una llamita encendida. No sé si los que han ido a Monterrey la han visto, ¿sí? Y así en muchos lugares donde personas, policías, bomberos, etcétera, han ofrecido sus vidas, siempre se ha mantenido, cuando se les hace un monumento, se mantiene una llama encendida en recuerdo de esas personas, ¿sí? Pues bien, Rashi, el gran comentarista de la Torah, ¿sí? Interpreta este versículo diciendo que no es que la menorá haya estado siempre encendida, ¿sí? Es lo que dice Rashi. Rashi dice, no, la menorá no estaba constantemente encendida todo el día, toda la noche, ¿sí? Y que no se consumiera.
Rashi dice que el significado de la expresión para encender lámparas siempre, ¿sí?, quiere decir en realidad que siempre se preocupen de encenderla, ¿sí? Siempre se preocupen de encenderla una y otra vez, ¿sí? Ahora, usando la simple lógica, que no siempre va al compás de los relatos que nos da la Torah, ¿sí? Es difícil pensar, es muy difícil pensar que las luminarias hayan sido encendidas una sola vez y sin que sean encendidas constantemente y que siempre hayan estado encendidas, ¿sí? Ese es el siempre del que habla la Torah, dice Rashi, que siempre estés preocupado por encenderlas, por encender esa llama, por mantener encendida esa llama, que siempre estés preocupado, que tomes ese compromiso de constantemente encender la llama. Ahora, Rashi basa este comentario, ¿sí?, utilizando algunas fuentes de la Torah que utilizan la palabra tamid, ¿sí?, siempre. La palabra tamid, que es siempre. Por ejemplo, en nuestra parashá anterior, en la parashá Terumá, vemos que existían los panes de la preposición, ¿sí?, de la proposición, que debían ser puestos siempre, ¿sí? Esos panes siempre debían de ser puestos en el tabernáculo, ¿sí? Pero el texto no se refiere a que esos panes fueron colocados una sola y única vez y que allí hayan durado eternamente, ¿sí?, sin que fueran renovados cada semana, ¿sí? Y lo mismo sucede con el Corbán Tamid, ¿sí?, que es el sacrificio perpetuo que era realizado tanto en el tabernáculo como en el Beit Hamikdash, en el templo. Dice la Torá que se debería realizar un sacrificio perpetuo como fue ofrecido en el monte Sinaí, de aroma grato, sacrificio ante Adonai. Y aquí nuevamente el significado de la palabra perpetuo, ¿sí?, no quiere decir que ese sacrificio fue realizado una sola vez, ¿sí?, y que permaneció ese sacrificio ardiendo siempre, sino que tenía que ser realizado todos los días, en forma perpetua, en forma de siempre tenía que ser realizado. Nos cuenta Rashi que el concepto de que algo es para siempre requiere de un esfuerzo constante por parte de las personas que van a tomar ese compromiso, ¿sí? Y que no es una inversión única y singular, o sea, no es solamente una vez y ya va a permanecer ahí constantemente. En el caso de la llama, solamente voy a ir una vez, le voy a poner aceite y va a permanecer ardiendo constantemente ahí. No es una inversión única y singular, de la que no nos vamos a preocupar más, ¿sí? Porque esto sería igual a sembrar una semilla, sembrarla, regarla una sola vez y ya no preocuparnos por regarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, si no la regamos, ese árbol o esa planta no va a crecer nunca, ¿sí? En cambio, cuando nos preocupamos de que esa planta o ese árbol, esa semilla de esa planta o ese árbol, nos preocupamos de ir y colocarle, regarla todos los días, pues claro que sí va a crecer esa planta. Y en el caso de un árbol puede llegar a ser un árbol grandísimo, ¿sí? Van a florecer, y va a llegar el momento en que ese árbol, si constantemente siempre le estás dando su agua, te va a dar frutos, en el caso de un árbol frutal, ¿sí? Y cuando aquí decimos para siempre, no nos estamos refiriendo a dejar eternamente corriendo el agua para que ese árbol sea regado, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual si le echas mucha agua a ese árbol, lo vas a ahogar, ¿sí? Sino que aquí, al decir para siempre, nos referimos
a una preocupación constante de estar regándolo, ¿sí? De estar ahí. Es como con nuestros hijos, ¿sí? Si les enseñamos valores a nuestros hijos y decimos, pues ya se los enseñé, ya les dije, y ya no nos preocupamos, ¿sí? Se les olvida. Se les olvida. Entonces hay que estar constantemente, ahora sí ahí aplica el siempre recordándoles esos valores a nuestros hijos, ¿sí? Hay que estar constantemente recordándoles esos valores a nuestros hijos. Ahora sí, como ese árbol, estarlos regando, ¿sí? Pero tampoco es ahogarlos con el agua. Y lo mismo sucede con nuestra llama, ¿sí? Con nuestra neshama, con nuestra alma, ¿sí? Que fue equiparada a las propias luminarias del Eterno, ¿sí? Que es comparada, ¿sí? A una luminaria. Dice el libro de Mishle, Proverbios, dice, la lámpara de Adonai es el alma del hombre, ¿sí? Y hay quienes creen que es suficiente con haber hecho el bar mitzvah o el bat mitzvah, y que eso ya hice el pacto de la circuncisión, ya soy judío, ya no me preocupo. ¿Por qué? Porque ya soy judío. O que haber nacido judío, ¿sí? Haber nacido como Bené Israel, y ya eres Bené Israel siempre, ya no te preocupas, ¿sí? Que ya con eso es suficiente. ¿Para qué? Que es suficiente para que tus necesidades espirituales ya estén colmadas, ya estén satisfechas. Hay gente que puede decir, es que yo soy miembro del club judío, ¿sí? O, es que yo estudié en un colegio judío, ¿sí? Me casé con un judío, ¿sí? Yo siempre voy a la sinagoga o a la congregación en Yom Kippur, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ya nuestras necesidades espirituales estén colmadas. ¿Por qué? Porque si dejamos de hacerlo, nuestra llama empieza a decrecer, ¿sí? Y de lo que se trata es que nuestra alma, nuestra llama permanezca siempre encendida, ¿sí? Y eso depende de algo más que de un hecho único y singular, ¿sí? De que, ya hice mi bar mitzvah, ya hice mi bat mitzvah, ya. Eso no te garantiza que constantemente tu llama va a estar encendida, ¿sí? Eso va mucho más allá de el primer encendido que se le hace a esa llama, ¿sí? Porque al igual que las lámparas que eran encendidas siempre en el Mikdash, nuestra Neshama es un fuego que debe estar constantemente alimentado, ¿sí? Siempre tenemos que estar alimentando nuestra llama, nuestra alma. Creer que un solo hecho o un solo encendido es suficiente para que esa vela, para que esa llama permanezca encendida por la eternidad, ¿sí? Nos va a llevar, indefectiblemente nos va a llevar a que ese fuego se consuma y se apague. Ahora, al recibir la orden del Eterno, Moshe comprendió, ¿sí?, que el fuego debía ser encendido una y otra vez, ¿sí? Después de todo, fue el mismo Moshe el que vio el fuego que ardía sin consumirse, si se acuerdan, en la zarza ardiente, ¿sí? Cuando él habló con el Eterno, que el Eterno lo designa para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ahora, la llama que arde en los corazones de cada uno de nosotros debe permanecer encendida siempre, ¿sí? Y fíjense, debe permanecer encendida siempre. Y aquí viene, ¿se acuerdan cuando la semana pasada hablamos del siempre y cuando? No sé si se acuerdan de ese comentario que hicimos, que dijo,
siempre y cuando, y permaneceré, viviré entre ustedes siempre y cuando. ¿Sí? Le dijo a Shlomo. A Shlomo, ¿sí? En la Haftará. Sí. Aquí se vuelve a repetir esto, ¿sí? La llama que arde en nuestros corazones, en el corazón de cada uno de nosotros, permanecerá encendida siempre, ¿sí? Siempre y cuando nosotros nos preocupemos día a día de volver a encenderla, ¿sí? De volver a ponerle ese combustible, a ponerle el aceite que requiere esa llama para permanecer ardiendo, ¿sí? Siempre y cuando. ¿Qué métodos podemos emplear para allá vamos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito acerca del vínculo entre los seres humanos y la divinidad. ¿Cómo conciben ustedes el lugar que tiene el Eterno en este mundo? ¿Cómo es nuestro vínculo con Hashem? ¿Sentimos que realmente es posible establecer una relación real con el Eterno? ¿Sí? Varias de estas preguntas tal vez no las hemos hecho, ¿sí? O en algún momento de nuestra vida nos la vamos a hacer, ¿sí? En algunos comentarios sobre la parashá de esta semana podemos ver algunos caminos de cómo los sabios de Israel ven el vínculo que se puede formar, no del vínculo que se puede formar, sino de los métodos para formar ese vínculo con el Eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la parashá al inicio: ordénales a los hijos de Israel que te traigan aceite puro, ¿sí? De oliva, para que las lámparas estén siempre encendidas, ¿sí? Y fíjense aquí, el Eterno le ordena a los hijos de Israel traer aceite de oliva, ¿sí? Para encender diariamente la menorá, la cual estaba en el Mishkan. Pero diferentes comentaristas se detienen en el significado del aceite de oliva, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cómo tenía que ser la extracción del aceite? Las olivas tenían que ser machacadas, ¿va? Machacadas, no despedazadas. Se machacaban y el primer aceite que salía, ese era el que era puro. Porque ya cuando empieza a machacarla y a querer sacar de todo, ahora sí exprimirlas, va a llevar impurezas, ¿sí? Entonces es como cuando estamos comiendo y agarramos un limón, lo exprimimos, lo primero que exprimimos sale puro jugo, ¿sí? Pero ya cuando ya no tienes otro pedazo de limón ahí y quieres aún más jugo de limón para tu comida, le exprimes y hasta caen pedacitos de semillas y cae todo, ¿sí? Y así era el aceite de oliva. Se machacaban a un punto en que salía el aceite sin impurezas, ¿sí? Son muy cuidadosos. Eran cuidadosos, ¿sí? Eran cuidadosos. El Eterno le ordena esto a los Bene Israel, ¿sí? Aquí vamos a referirnos a tres formas de cómo los sabios interpretan para formar nuestro vínculo con el Eterno, ¿sí? Y de aquí se desprende un mensaje relacionado con el vínculo entre los hombres y el Eterno. En el Midrash Shir HaShirim, Rabá 1, en el tratado Shir HaShirim, Rabá 1, el autor afirma que las aceitunas se endulzaban y se convertían en aceite machacándolas, lo que decíamos ahorita, ¿sí? De la misma forma, ¿sí? El pueblo de Israel, dice este autor, este comentarista, que de la misma forma el pueblo de Israel se perfecciona y da lo mejor de sí mediante el dolor y el sufrimiento, ¿sí? Según este Midrash, la forma de mejorar, de tener éxito para acercarse a Hashem es por medio del sufrimiento y del dolor, dice este comentarista. Dice que se necesita sufrir para hacerse bueno y acercarse a Hashem.
realmente no es un mensaje muy, muy difundido, ¿sí? Pero sin embargo existe dentro de la tradición, ¿sí?, del pueblo de Israel. Se trata de sacrificarse, de sufrir, como un medio para acercarse a la divinidad. Otro comentarista entiende que el aceite simboliza al pueblo de Israel, ¿sí? Este comentario viene en el tratado de Shemot Rabbah 36. En el libro de Irmiyahu se menciona que el Eterno puso por nombre al pueblo de Israel olivo frondoso, ¿sí?, lleno de hermosos frutos, ¿sí? Por eso este comentarista compara al pueblo de Israel con el aceite de oliva. Por otro lado, existen varios comentarios que comparan las lámparas, que comparan las candelas con Hashem mismo, ¿sí? Por ejemplo, en Proverbios dice: la candela de Adonai es el alma del ser humano, ¿sí? La lámpara de Adonai es el alma del ser humano. Ahora, la candela necesita aceite para encenderse, y la función del aceite descrito en la Parashá es el hecho de poder encender la candela constantemente, la lámpara constantemente. Esta interacción entre el aceite, entre el pueblo y entre Adonai, ¿sí?, lo podríamos entender como una expresión de la reciprocidad, ¿sí? Este vínculo entre una reciprocidad entre el Eterno y nosotros, ¿sí? ¿Por qué una reciprocidad entre el Eterno y nosotros? Porque el Eterno nos ilumina, y cuando nosotros encendemos nuestra alma, mantenemos viva nuestra llama, iluminamos el nombre del Eterno, ¿sí? Y juntos el Eterno y nosotros podemos iluminar al mundo, ¿sí? Así es. Esta explicación da una semejanza a la idea concebida dentro del judaísmo de poder ser socios de Adonai en la tarea de la creación, ¿sí?, la creación del mundo. Ahora, no crean que ya ya yo mi llama y soy socio del Eterno. Oh, soy socio del Eterno y voy a tener beneficios como socio del Eterno, ¿verdad? Como aquel que se hace socio en una empresa y dice: ahora sí, a cobrar mis acciones. No. Ser socio es compartir el esfuerzo, es compartir la responsabilidad, y es compartir el desafío en la continua creación, ¿sí?, y la continua recreación de la humanidad. Al decir recreación no me refiero al verbo de ir de paseo y todo eso, sino recreación, de crear y de volver a crear y de constantemente estar creando, ¿sí? Ver al Eterno como un socio es una cosmovisión muy interesante, pero muy diferente al anterior comentario que vimos ahorita del sufrimiento y del dolor, ¿sí? Por último, los autores del comentario en el Humash Etz Haim, ¿sí? Esta es de la Rabbinical Assembly, ¿sí? En relación a este versículo se preguntan por qué muchas veces se simboliza la divinidad con la luz, ¿sí? Ellos hacen esta pregunta: ¿por qué se compara la divinidad, al Eterno, con la luz? Y ellos responden que al igual que a la luz no se le puede ver, ¿sí?, que igual que a la luz que no se le puede ver en sí misma, sino cuando nos permite ver otras cosas, ¿sí?, así es con el Eterno, ¿sí?, que no podemos ver a Adonai. Sabemos que existe, pero no lo podemos ver, sino que solamente lo podemos apreciar mediante la belleza del mundo, ¿sí? Cuando experimentamos el deseo, el amor por otras personas, y que descubrimos la bondad, ¿sí?, tanto la bondad en nosotros como la bondad en nuestros semejantes, ¿sí?
la luz en sí no se mira. Sabemos que existe la luz, pero no vemos la luz. Como dicen estos comentaristas, hasta cuando esa luz ilumina y nos muestra lo que está alrededor de nosotros. Y así es el Eterno. Al Eterno no lo vemos. Sabemos que existe, pero no lo vemos. Pero ¿cómo sabemos que existe? Porque todos los días vemos la belleza que Él ha creado para nosotros. ¿Sí? Vemos gente caminando, vemos a nuestra familia cuando nos levantamos, ¿sí? Vemos a los amigos. Cuando viajamos por carretera, al menos en mi caso, cuando vamos por carretera, si no me toca manejar o si voy manejando, siempre voy y siempre descubres algo nuevo. Aun cuando pasas por un lugar despoblado y has pasado 5 veces, vuelves a voltear y dices, ah, caray, ese árbol no lo había visto. ¿Sí? Y ese árbol tiene años ahí y tú has pasado como 50 veces y dices, ah, caray, ese árbol no lo había visto. Hoy está muy frondoso ese árbol. ¿Sí? Son cosas que nos va mostrando el Eterno para que veamos que Él está aquí presente. ¿Sí? En las explicaciones al primer versículo de esta parashá podemos apreciar al menos 3 maneras distintas de ver ese vínculo que existe entre el Eterno y nosotros. Uno, por medio del sufrimiento y del dolor, ¿sí? Otro, viendo al Eterno viéndonos a nosotros mismos con el Eterno como socios en la creación. Y el tercero, encontrando al Eterno en todas esas maravillas pequeñas y grandes que vamos descubriendo en esta vida. En el segundo punto, el proverbio, no lo apunté todo, la lámpara de Adonai. Es el alma del hombre. Oh. Cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de escoger el sendero más apropiado que él mismo considere, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de escoger el sendero que considere más apropiado y más relevante para acercarnos al Creador, ¿sí? Lo importante es atrevernos, ¿sí?, a buscar ese camino y poder enriquecernos espiritualmente, ¿sí? Lo importante es mantener esa llama constantemente encendida, ¿sí? Lo importante es siempre estar encendiendo esa llama, ¿sí? Y hay otro punto, ¿sí?, por el cual podemos acercarnos al Creador. Y este punto es el estudio de la Torah, ¿sí? El estudio de la Torah nos abre toda una posibilidad. Y el estudio de la Torah nos va a mostrar la bondad, la misericordia, nos va a mostrar todos esos atributos que tiene el Eterno para con nosotros. Y el estudio de la Torah nos va a llevar a la práctica de la Torah, ¿sí? Muchas veces tal vez no nos lleve a la práctica, ¿sí?, porque no somos dados a la práctica, pero sí nos va a ir transformando espiritualmente. Va a llegar un momento en que nos va a llevar a la práctica, pero lo que sí es seguro es que nos va a transformar, ¿sí?, espiritualmente. Si los 3 anteriores puntos no nos convencen, o sea, el estudio de la Torah nos convence, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estudio sincero de la Torah y comprometido nos va a permitir ver esa luz que es el Eterno y mantener nuestra luz constantemente encendida.
¿Y para qué el estudio de la Torah? Porque si estudiamos la Torah, ¿sí? Si estudiamos la Torah, no va a hacer falta, no vamos a necesitar que otros iluminados, ¿sí? Como existen muchos en el mundo, que otros iluminados vengan y nos impongan ciegamente sus creencias, ¿sí? ¿Qué pasa afuera, en el mundo secular? ¿Sí? Llega alguien y la gente no estudia, no lee, no nada, y le dicen, Dios es amor. Y ya se la creen. Hoy Dios es amor. Reúnete con nosotros. Dios es amor, Dios te ama. Sí, Dios me ama, yo me reúno con ustedes. Tienes que dar, no el 10%, el 20% de tus ingresos al año. Sí, yo lo doy porque Dios es amor. Te están imponiendo creencias y te están imponiendo algo que tú no sabes porque no estudias. ¿Sí? Y el estudio es lo que mantiene constantemente esa llama dentro de nosotros, esa llama de querer saber más del Eterno. Dice David que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. ¿Sí? Lámpara es a Mis pies tu palabra. ¿Sí? lumbrera mi camino. Nos ilumina esa palabra. Ese sea quizá el verdadero significado de un Ner Tamid, ¿sí? De mantener constantemente encendida esa llama que es nuestra Neshama, ¿sí? Y necesitamos estudiar Torah, practicar la Torah, ¿sí? Para que ahora sí esa llama sea una llama eterna, constante. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shalom.